Hola, buenas tardes niños y niñas del segundo año básico del Colegio Manuel Montt. Hoy tenemos un nuevo video que va a tratar de la fluidez en la lectura. La otra vez estuvimos hablando cuando el día de la consulta, también vimos, ¿no es cierto?, una explicación de la profesora acerca de la fluidez en la lectura, que es muy importante, ¿no es cierto?, que leamos de corrido, ¿ya? Entonces, este video explicativo tiene que ver con eso, con la fluidez que deben de tener ustedes para leer, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Pongan bastante atención para que les quede claro, ¿ya? Vamos a comenzar primero con lo que es la lectura fluida. ¿Qué significa? ¿En qué consiste la lectura fluida? ¿Ya? Entonces lo que dice acá como definición, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo debe ser una lectura fluida? Una buena lectura, ¿cierto? Estoy leyendo acá. Una buena lectura debe ser fluida, leyendo las palabras como unidad, o sea, toda de una vez. Debe ser con entonación y pronunciación con claridad cada sonido, ¿ya? Entonces, la lectura fluida consiste en leer de corrido, que le llamamos, o sea, decir a un solo golpe de voz la palabra, no cortarla, ¿ya? Entonces aquí van a ver algunos ejercicios con respecto a la lectura fluida. Vamos a ver. Ahora van a escuchar ustedes atentamente el modelaje de la lectura, ¿ya? Modelaje de la lectura significa que la profesora va a leer y que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, la entonación y el tono de la voz, ¿no es cierto?, que tenemos que tener para poder leer fluidamente de corrido, ¿ya? Este es un ejemplo. Tenemos ahí un poema, ¿ya? Vamos a empezar entonces por el título, donde dice, aquí estoy pasando el cursor, Ascensor porteño. Sube y baja el ascensor. ¿No se cansa? No, señor. Cuando sube al cielo va. ¿A las nubes llegará? Cuando baja, creo yo, que sonríe el ascensor. Sube y baja todo el día. ¡Qué belleza! ¡Qué alegría! Cuando sube, la ciudad se me aleja más y más. Las gaviotas cuando baja lo despiden y le graznan. El ascensor nos invita, demos otra vueltecita. Adiós, ascensor porteño. Buenas noches, buenos sueños. Si ustedes se fijan, cuando me encontré yo con el puntito, por ejemplo, aquí hay varios puntitos, ¿no es cierto? Ahí, yo hice una pequeña pausa, porque cuando nos encontramos con un punto tenemos que hacer una pequeña pausa y después seguir leyendo. Y lo otro, que yo me encontré también, aquí donde yo estoy pasando, con los signos de interrogación. ¿Se acuerdan? Signos de interrogación cuando se hacen preguntas. Y también nos encontramos con los signos de exclamación que sirven, ¿no es cierto?, para, tal como lo dice la palabra, exclamar, dar como un tono más fuerte, ¿ya? Y con entonación, ¿ya? Entonces yo leí ahí, ¿no se cansa? No, señor. ¿Ven? No, señor, porque es una exclamación. Después tenemos otra pregunta acá. ¿A las nubes llegará? Miren, otros signos de exclamación. ¡Qué belleza! ¡Qué alegría! ¿Se fijan? Signos de interrogación aquí abajo. ¿Demos otra vueltecita? Entonces, cuando uno lee y se encuentran con estos signos, hay que darle el tono correspondiente, el tono de pregunta y el tono de exclamación. Cuando nos encontramos con un punto, hacer una pequeña pausa y seguir leyendo, ¿ya? Entonces, vamos ahora a leer palabras. Yo les voy a dejar este ejercicio a ustedes. Van a leer las primeras 5 palabras hacia abajo, ¿ya? Cuando ustedes
estén frente, ¿no es cierto?, al video, van a leer de arriba a abajo, ¿no es cierto?, las primeras 5 para abajo. Luego se van aquí al medio, la leen de un solo golpe estas palabras. Luego de la derecha, que serían estas donde yo estoy pasando el cursor, ¿ya? Ese es un ejercicio, la profesora no lo va a leer porque ustedes lo van a leer cuando vean el video, ¿no es cierto? Y van a leer las 5 primeras palabras hacia abajo, luego las del medio y luego la de la derecha, ¿ya? Háganlo, tienen esa tarea que hacer, ¿ya? De leer de un solo golpe estas palabras. Seguimos. Tenemos acá, van a escuchar nuevamente otro modelaje de lectura, ¿ya? Otro modelaje. Entonces, modelaje significa que la profesora va a leer, ¿no es cierto?, la lectura. Empezamos. Estas son oraciones, ¿ya? La lluvia moja la llanura. La llama lleva mucha carga. El llavero tiene 5 llaves. Ese ovillo de lana es amarillo. ¿Se fijan? Entonces yo leí de un solo golpe la oración, separando por supuesto cada palabra, y al encontrarme con el punto, hice una pequeña pausa y después seguí con la otra oración de abajo, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando lean en su casa, ¿ya? Leer de un solo golpe las palabras y al encontrarse con un punto o los signos, darle la entonación correspondiente, ¿ya? Seguimos. Entonces tenemos ahora otra práctica para la lectura fluida con estas palabras, ¿ya? Lo mismo. Ejerciten en la casa. Pueden leer comenzando de la izquierda, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo. Después siguen con la otra columna, con la otra columna y finalmente con la de la derecha. Hagan eso y también después háganlo hacia el lado. De aquí, ¿no es cierto?, de la izquierda a la derecha, ¿ya? O pueden también hacerlo en forma diagonal. Primero leo esta, después estas 2, después estas 3 y me voy así en forma diagonal. Ahí que la mamá, ¿no es cierto?, también les ayude a ustedes no a leer, sino que a que les indique dónde van a leer, de arriba abajo, hacia el lado, en forma diagonal, ¿ya? Tienen que practicar estas palabras para que ustedes puedan leer fluidamente. Este es un tipo de ejercicio para eso, ¿ya? Seguimos. Entonces tenemos ahora otro modelaje, ¿ya? De lectura. Entonces van a escuchar atentamente para practicar. Voy a comenzar aquí, en la izquierda. Ayer comimos salchichas con puré. El muchacho se puso el chaleco azul. Vi una laucha corriendo en la choza. Me gustan los churros con mucho chocolate. La China es un país inmenso y lejano. ¿Ya? Volvemos, ¿no es cierto?, a escuchar la explicación de que tenemos que leer de un solo golpe de voz y que cuando nos encontramos con un punto, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿ya? Entonces, ahora van a leer también en su casa, ¿no es cierto?, van a leer estas palabras practicando la lectura fluida, ¿ya? Lo mismo que le expliqué hace poco rato. Hacia abajo primero, luego hacia el lado, luego pueden hacerlo en forma diagonal, ¿ya? Así, ahí, ¿no es cierto?, en forma diagonal, ahí, y van practicando. La cosa que ustedes a golpe de voz lo ven la palabra, ¿no es cierto?, y la leen inmediatamente. Tiene que ser así, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, donde dice que ustedes van a tener que preparar estas lecturas que yo les puse acá. ¿Qué significa eso? Estas lecturas, ¿no es cierto?, ustedes las van a preparar en la casa para podérselas leer después a alguien de su familia,
¿ya? La leen en voz alta para que lo escuchen. Acuérdense de leer en forma clara, fuerte y clara, y las van a preparar. Entonces, tienen esa lectura chiquitita. Fíjense que aquí le puse también con signos de exclamación, ¿no es cierto? Y con signos de interrogación, ¿ya? De interrogación, de exclamación. Denle el tono correcto cuando se encuentren con estos signos. Y cuando se encuentren con este puntito, denle también los segundos que tienen que darle de una pequeña pausa para poder seguir leyendo, ¿ya? Entonces, van a ustedes a practicar y van a leerles a las personas de su casa, a su mamá, ¿no es cierto?, a su papá, y la van a preparar, ¿ya? Leyendo en voz clara y fuerte. Ya tenemos esa lectura y luego tienen esta otra lectura que también la preparan, la leen muy bien y que la persona adulta responsable de su casa, ¿no es cierto?, sus padres o otra persona adulta, los escuche porque para que los puedan, ustedes mismos se van a evaluar. Evaluar significa que ustedes se van a poner una nota, ¿no es cierto?, una nota entre comillas, algo formativo, ¿ya? Porque yo les puse acá ahora un cuadrito, ¿no es cierto?, que es este, donde dice, te dejo este cuadro para que lo escriban en un cuaderno, ¿no es cierto? Ustedes van a escribir este cuadrito en un cuaderno y lo completen después de leer, ¿ya? Porque en uno de los días de consulta yo les voy a preguntar cómo estuvo la evaluación, que se la hicieron ustedes mismos o la mamá o el papá. Entonces aquí dice, leyó cada palabra como unidad. O sea, si ustedes leyeron la palabra de un solo golpe, ¿no es cierto?, de una sola vez, ¿sí o no? ¿Moduló cada palabra con claridad? Moduló significa que se pronuncia bien la palabra, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Leyó con entonación y expresión? ¿Sí o no? ¿Qué significa? Que si me encontré con algún signo de interrogación o con signo de exclamación, ¿lo hice con la entonación adecuada? ¿Lo expresé? ¿Lo leí bien? Entonces, este es un cuadrito de autoevaluación, ¿ya? Que la persona, ¿no es cierto?, que puede ser la mamá, el papá o alguien responsable adulta en la casa, los evalúe y pongan sí o no, ¿ya? Entonces, en algún día de consulta yo les voy a preguntar a ustedes cómo estuvo la evaluación de esa lectura, ¿ya? Entonces, ahora quedamos hasta acá en este video explicativo de lenguaje y nos vemos en el siguiente video explicativo. Que estén muy bien, niños.